Creo que la obra maestra la hace Dios. No importa tu idea de Dios. Si Dios puso ese talento particular en ese individuo que a la final hace una obra maestra en su trabajo, la obra maestra viene de Dios a través de ese hombre. De otra manera, ¿cómo considerarías? Todos tenemos la capacidad de hacer grandes obras maestras. Arquitectos, músicos, fotógrafos, políticos, si quieres, médicos. Todo viene a través de qué. ¿A través de qué viene eso? Del don. Me gustaría ser recordado como un amigo. No sé si como un fotógrafo, pero prefiero que me recuerden como amigo. ¿Sabes? Que me recuerden como mis alumnos, que me recuerden como amigo, como profesor, no sé. Sí me gustaría que me recordaran no, quizás no tanto por mi trabajo, porque mi trabajo es lo que va a quedar. Prefiero que me recuerden como las personas que conocieron. Yo no me guardo demasiadas cosas, ni siquiera como profesor. Tú sabes que mucha gente dice, no, es que los profesores no hablan de su secreto en su trabajo. Creo que eres profesor y entregas todo porque la aspiración de un profesor es que sus alumnos sean mejores que él. Si un profesor te dice todo lo contrario, no es un buen profesor. Eso lo tengo más que claro. Yo creo que los profesores de grandes arquitectos y de grandes músicos, fotógrafos, se sienten orgullosos de lo que alcanzan sus alumnos. Tiene que ser así, no hay otra manera de no verlo. Creo que sí, no es tan fácil responder eso porque yo no voy a estar cuando otros me recuerden. Así es que igual a todos ellos, los que vayan a ver esta entrevista, recuérdense que yo regresaré. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo? Físicamente no lo sé. Pero yo voy a estar aquí en una o más vidas después que esta. Estoy convencido. Una sola vida no es suficiente. Yo siempre, o pensé siempre cuando niño, a los 13 años de edad, quería ser músico y quería ser arqueólogo. Y no tuve educación como músico formal y no tuve educación como arqueólogo. Sin embargo, conservo el primer libro de arqueología que compré cuando tenía 12 años de edad. Y conservo todos los discos que tengo desde muchacho. Sin embargo, he trabajado haciendo radio, música a través de la radio. He hecho fotografías de una gran cantidad de músicos que son mis amigos.
trabajé con el arqueólogo más importante de Venezuela, José María Cruxen, y viví con él durante 3 años en la Vela de Coro, en el estado Falcón. Entonces, aquello que pedí ser, que no fui directamente en carrera, sí estuve cerca y he estado cerca. Entonces, si en algún momento me corresponde venir, que sé que voy a venir en otra vida, ¿qué voy a hacer? No lo sé, ya ese problema lo tiene el otro yo en la otra vida. Ya eso es una decisión. ¿Que quisiera ser músico en la próxima vida? Sí, definitivamente desearía ser músico en la otra vida. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no te dedicas a la música en esta vida? No, ya yo tengo una dedicación que es la fotografía. Entonces, la música no es que pueda esperar. Ya yo de aquí me llevo un gran conocimiento sobre la música y en la próxima vida me dedicaré a analizar todo lo que analizaba la música hoy en día. Ok, imagínense una persona que crece en un hogar donde la madre canta tangos, la mamá canta música mexicana, baladas de música mexicana. El papá escucha música árabe y clásicos universales. Pero a los 7 años de edad le entregan en sus manos un disco, el segundo disco de los Beatles. Y dice, bueno, esto es para ti, 7 años de edad. Y mi vida siempre rodeada de música. Mi papá fue un coleccionista de discos, sobre todo música clásica y muchas bandas de swing, jazz, por supuesto clásicos mexicanos, música árabe, oriental y algunas cosillas más. Pero mi mamá cantaba todo el día y muy lindo escuchar a mi mamá silbar durante el momento de hacer la cocina, las tareas de cocina. Sí, yo crecí escuchando mucha música, soy melómano, posiblemente tengo una colección entre LP y CD, algo mayor de 7,000 discos. Los he escuchado todos y muchos de ellos los repito. Escucho de todo. Trabajé en radio en muchas oportunidades con programas muy específicos de música de jazz, después un programa de música New Age y electrónica y después un programa donde cada invitado a ese programa hablaba de la historia de su vida a través de la música que escucha. Ese programa se llamaba Música Privada. Y el programa de New Age se llamaba Red 23. Y el programa de jazz se llamó La Historia del Jazz. Y en diferentes etapas de mi vida he estado ligado pues, a músicos y por supuesto a la creación de la música y a la coproducción de músicos y de obras musicales. Y he fotografiado muchos músicos de esta ciudad y del país y de otras partes. El tema de la música, ¿por qué es tan importante? Y aquí cada vez que se da clase de fotografía, no podemos dar clases si no hay música. Y no podemos dar clases si no hay música porque la música es
el tercer componente de este espacio. Si bien está los alumnos y está el profesor, también hay música. Y si los alumnos y el profesor son uno y lo otro es la fotografía, la música es el tercero. Creo que la importancia de entender la música, no importa su género, es que convierte la música como la literatura tienen un impacto profundo, creo, por lo menos sucede en mí, un impacto profundo en el fotógrafo. Yo a través de la lectura veo imágenes, a través de la música veo imágenes, a través de la lectura reconozco sentimientos, a través de la música reconozco sentimientos. Cuando reconozco sentimientos, imagino imágenes, tengo imágenes en mi cabeza. Y eso me ayuda a construir otras cosas. Por eso es que es importante en una sesión de fotografía acompañarlo con música. No necesariamente con la música que le gusta al fotógrafo o a quien es fotografiado. Simplemente música. Llenar el espacio con sonido es comenzar a entender que las vibraciones del sonido forman parte de las vibraciones internas del individuo, del sistema nervioso, de tu mente, de tu lado creativo, de lo que te puede inspirar y es fundamental porque también la música trae memoria de cosas vividas. Entonces, explorar el trabajo. Yo lo hago mucho aquí cuando construyo mis imágenes en el estudio. Creo que lo que es importante es entender que las artes son una necesidad humana. La fotografía, considerada una de las artes, nos lleva, y gracias a Dios que la tenemos y que existe la fotografía y posteriormente el cine en el tiempo de la construcción, es que hoy nosotros podemos interpretar forma de vida, geografía, moda, personalidades, situaciones vividas en el mundo, espacios que nunca hemos visitado, espacios que deseamos vivir o conocer o experimentar, todo a través de la fotografía. Y obviamente más tarde el cine empezó a darnos esa vivencia que son las historias, que yo soy el intérprete en esa película que estoy viendo y estoy viviendo ese momento en una historia completa, de una historia completamente opuesta a mi vida, pero yo me pongo en esa circunstancia y vivo esa película, vivo esas 2 horas de emociones, sentimientos, tristeza, algarabía, humor. Y es lo lindo, porque eso mismo ocurre cuando leemos un libro o cuando leemos una poesía. Nos ponemos en ese espacio, porque está hecho para el sentimiento del ser humano, para los sentimientos, para la percepción del ser humano. Si no nos ponemos ahí, es difícil entender por qué eso sucede. ¿Cómo no me iba a poner a cantar Yeah, Yeah, Yeah de los Beatles cuando escuché ese disco? Es imposible no hacerlo, o cualquiera de las canciones de ese momento, o intentar tocar la guitarra sin guitarra, solamente para bocetear, ser, no sé, John Lennon. No sé, eso pasa porque la música te hace niño, la música te hace adulto, la música te hace amar, la música te hace ser un intérprete.
Y interesante que también en la arquitectura sucede eso. Yo tuve, y por eso reconozco la importancia de la música. Siendo estudiante de arquitectura, tuve un profesor llamado Samuel Katzen, un profesor norteamericano que en el último año de su carrera estuvo con Louis Kahn, uno de los grandes arquitectos norteamericanos del siglo XX, reconocido como uno de los grandes maestros de la arquitectura. Y en su segunda clase, por ahí en los años 70, finales de los 70, nos invitó a los alumnos. En ese momento estaba yo en sexto semestre. Esto es interesante, además, es una de las reflexiones más importantes que yo he tenido sobre las artes en mi vida. Nos invitó a pasar ese jueves, que era el día de ensayo de la Orquesta Sinfónica, a tomarnos un café en el Café de Bellas Artes, que así se llamaba en ese momento, Café de Bellas Artes. Bueno, llegamos todos los alumnos, nos sentamos en la parte de afuera, lo que hoy conocemos como Vivas Café. Y él tenía una grabadora con un cassette, de las grabadoras que usaban los periodistas. Y después de conversar brevemente con nosotros, pone 3 piezas musicales. Una de ellas, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Más tarde puso una obra de Johann Sebastian Bach. Y al final termina con la Lacrimosa de Mozart, que fue la última obra que compuso Mozart previo a su muerte. Y cuando nos hace la referencia de por qué coloca esas piezas musicales, es para contarnos la historia de cada músico. Nos decía, Beethoven, por ser sordo, tenía que esforzarse mucho para entender, a pesar de que lo oía en su mente, para entender el sonido. Y lo hacía pegando el oído a la madera del piano, incluso a la madera del piso, o al piso de madera. Y ahí colocaba su oído y tocaba las teclas y podía sentir con la vibración cómo iba la música. Un gran esfuerzo humano para comprender a Beethoven. Luego nos hablaba de Johann Sebastian Bach. Y decía que Johann Sebastian Bach, cuando tocaba el órgano de la iglesia de la ciudad donde vivía, pasaba muchas horas tocando y el sacristán de la iglesia le llevaba la comida y cada ciertas horas el sacristán llegaba y recogía el plato anterior que había muchas ratas sobre el plato. Recogía el plato, se lo llevaba y ponía otra vez comida. Era tanto el ímpetu con el que trabajaba Bach que se olvidaba de su necesidad de alimentarse, todo por estar tan concentrado en la música que estaba creando en ese momento. Mozart, que muere de tuberculosis y lo entierran en una fosa común, su última obra es la Lacrimosa del Requiem, que es la última parte del Requiem de Mozart. Para aquellos que vieron la película Amadeus saben de lo que estoy hablando. Y si no, bueno, la pueden buscar y ver. Bueno, el tema es que Mozart, siendo un joven de 5 años de edad, hace su primera aparición en público. Y ya él componía y había compuesto algunas piezas. A lo largo de su vida, que fueron 33 años, Mozart, si no mal recuerdo, escribió aproximadamente un poco más de 800 obras musicales, entre canciones, ópera,
piezas de música popular, sinfonías, obviamente, para distintos instrumentos. No en vano Mozart es considerado quizás el más grande de todos los músicos clásicos, entre comillas. Pero bueno, a la final de escuchar eso, y para no hacerles a ustedes que el cuento tan largo, lo que buscaba el profesor era inspirarnos a través de la música a que trabajásemos con el esfuerzo de Beethoven, con el ímpetu de Bach, pero que nuestro resultado del proyecto que realizáramos fuese Mozart. Creo que al fin y al cabo, entender la participación de cualquier persona en nuestra vida que nos permita, sí, de alguna manera, explorar el mundo, abrir nuestra mente, comprender la humanidad, comprender el esfuerzo, el ímpetu, comprender incluso el éxito. Es muy difícil no considerarlo, no tomarlo en cuenta. Creo que esas son lecciones y qué bueno que si la pregunta sobre qué tanta importancia puede tener la música en mi vida siendo yo fotógrafo, yo puedo decir que no pudiera vivir sin la fotografía, no pudiera vivir sin la música. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes on